La máscara funeraria de Tutankamón. La máscara funeraria de Tutankamón, una de las piezas más emblemáticas del arte egipcio antiguo, refleja la sofisticación y la espiritualidad de una civilización profundamente conectada con la vida después de la muerte. Desde una perspectiva egiptológica, el análisis de esta obra no solo revela aspectos técnicos, sino también simbólicos y religiosos que definen su función y también su significado. Técnica pictórica y estilo artístico. La máscara está hecha principalmente de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas como lapislázuli, cornalina, vidrio coloreado y obsidiana. La elección del oro, considerada la carne de los dioses por los antiguos egipcios, refuerza la idea de inmortalidad y divinidad. Las incrustaciones de piedras y minerales de colores profundos contrastan con el brillo del oro, creando de esta manera un efecto visual destinado a impresionar y a dotar a la figura de un aura celestial. Género y factura. Esta obra pertenece al género de las máscaras funerarias, cuya función principal era asegurar la protección del alma del faraón en su viaje hacia la eternidad. La factura es extremadamente precisa, propia de la artesanía de élite egipcia, donde la simetría y la perfección formal no solo eran estéticas, sino también una representación de la Ma'at, el concepto de orden y equilibrio cósmico. Esta simetría y perfección estructural aseguran que la máscara transmita calma y divinidad. Línea y forma. La máscara sigue los cánones formales del arte egipcio. Líneas rectas y curvas suavemente trabajadas que delinean el rostro del joven faraón. Los ojos almendrados, los labios serenos y la perfecta simetría facial crean una sensación de serenidad, reflejando no solo la personalidad del faraón, sino también la estabilidad y permanencia que sugiere la inmortalidad. Las líneas fluidas del nemes, el tocado real, y la barba trenzada, símbolo de poder divino, guían la mirada del espectador hacia el rostro, estableciendo una conexión directa entre la figura representada y el mundo espiritual. Luz, valor y modelado. El oro refleja la luz de manera intensa, lo que confiere a la máscara un resplandor divino, como si estuviera iluminada desde dentro. Este brillo reforzaba la creencia de que el faraón era un dios viviente en el más allá. El uso del lapislázuli para los ojos y para las cejas contrasta con el oro, proporcionando de esta manera profundidad y definición al rostro. Una técnica que busca dar vida a la figura inmortalizada. Continuamos con el color. El simbolismo cromático es fundamental en la máscara de Tutankamón. El oro representa la eternidad y el poder divino, mientras que el azul del lapislázuli simboliza el cielo y lo sagrado. Estos colores están cuidadosamente seleccionados para crear una armonía que refuerza el estatus celestial del faraón. Cada color tiene un propósito espiritual, guiando al espectador hacia la comprensión de la figura como una entidad divina. Espacio y perspectivas. La máscara es una pieza tridimensional, pero en el arte egipcio no se busca una perspectiva realista, sino una representación idealizada y simbólica. La falta de detalles excesivos en el modelado del rostro sugiere que lo importante no es retratar al individuo en su forma mortal, sino destacar su esencia inmortal y también su divinidad. Continuamos con la composición y el diálogo entre formas. La composición de la máscara es equilibrada con una proporción perfecta entre el rostro, el tocado nemes, la barba trenzada y los collares que adornan el cuello. Este equilibrio y el diálogo entre las formas geométricas refuerzan la estabilidad y la inmortalidad del faraón.
No hay elementos discordantes, todo fluye en una coherencia visual que simboliza la armonía del cosmos egipcio. Sentido de la lectura, movimiento y ritmo. Aunque es una obra estática, la máscara tiene un ritmo visual suave, gracias a la repetición de las líneas en los nemes y los collares. Esta repetición genera una sensación de fluidez, como si la figura estuviera en un estado de tránsito entre el mundo terrestre y el celestial, en un viaje eterno hacia el más allá. Grado de figuración, temática y función. La máscara es altamente figurativa, aunque idealizada. No se trata de un retrato realista del joven Tutankamón, sino de una representación simbólica de su estatus divino. La temática es profundamente funeraria y religiosa, diseñada para asegurar la protección y la regeneración del faraón en el más allá. Continuamos con el contexto histórico, social y político. La máscara fue creada durante el reinado de Tutankamón, 1332-1323 a.C., un periodo de restauración religiosa tras la herejía de Amarna, donde el culto al dios Atón había suplantado temporalmente a las creencias tradicionales. El regreso al culto de Amón y la revalorización de las tradiciones egipcias se reflejan en la obra, que encarna la reafirmación del poder divino de los faraones y la restauración del orden cósmico. Contexto económico y artístico. El Reino Nuevo fue una época de gran prosperidad en Egipto, lo que permitió la creación de obras de arte de gran calidad y riqueza. La máscara es testimonio de los recursos que se dedicaron a las tumbas reales, reflejando tanto la riqueza del Estado como la importancia que los egipcios daban a la vida después de la muerte. Biografía del artista e historia de la obra. Aunque no conocemos el nombre del artista que creó la máscara, es probable que haya sido uno de los artesanos más destacados de la época, perteneciente al equipo de orfebres y escultores que trabajaron para la realeza. La máscara fue descubierta por Howard Carter en el año 1922, lo que desató una fascinación mundial por el antiguo Egipto y por la figura de Tutankamón. Influencias en el autor de otros artistas e influencia de este en los demás. La máscara de Tutankamón sigue los cánones estilísticos de las dinastías anteriores, particularmente en la idealización del rostro y la simbología asociada con la realeza y la divinidad. Al mismo tiempo ha influido en la representación popular del arte egipcio, convirtiéndose en un icono que trasciende su contexto original y sigue inspirando a artistas y diseñadores hasta el día de hoy. Pasamos a la descripción formal de la máscara de Tutankamón. La máscara funeraria de Tutankamón, un objeto de inigualable valor histórico y artístico, es una pieza central del arte funerario egipcio y refleja los ideales estéticos, religiosos y políticos del Reino Nuevo, perteneciente a la 18ª dinastía. La máscara mide aproximadamente 54 centímetros de altura, 39,3 centímetros de ancho y 49 de profundidad, y pesa alrededor de 11 kilogramos. Como hemos dicho anteriormente, está realizada en oro macizo, con incrustaciones de lapislázuli, cuarzo, cornalina, turquesa, obsidiana y vidrio coloreado. Representa el rostro idealizado del faraón Tutankamón, con un tocado real nemes que cubre la cabeza y el cuello, decorado con franjas alternas de oro y lapislázuli. Sobre la frente están los símbolos del poder real, el buitre y la cobra, emblemas de las diosas Nekhbet y Wadjet, protectoras del Alto y Bajo Egipto. El rostro es sereno, con cejas y delineado de ojos de lapislázuli. Los ojos, de obsidiana con cuarzo blanco, contrastan con la expresión tranquila de los labios, que esbozan una ligera sonrisa.
La barba postiza trenzada, hecha también de oro y lapislázuli, es un símbolo del poder divino del faraón y su asociación con los dioses. Composición. La máscara presenta una composición perfectamente equilibrada y simétrica, elemento clave en la estética del arte egipcio, que siempre busca transmitir estabilidad y armonía. El rostro ocupa el centro visual siendo el punto local principal. Las líneas del nemes, el toque que desciende en suaves curvas hacia los hombros, enmarcan el rostro y guían la mirada hacia los detalles faciales. La barba trenzada y los collares pectorales completan la composición, dirigiendo nuevamente la atención hacia el busto del faraón. La simetría, tanto en las líneas como en la disposición de los colores y formas, es un reflejo de la Ma'at, el concepto egipcio de equilibrio cósmico y justicia que se debía mantener en todos los aspectos de la vida, incluidas las representaciones artísticas. Catalogación. Esta pieza se data en torno al 1323 a.C., al final del breve reinado de Tutankamón, y se encontró en su tumba KV62, en el Valle de los Reyes, descubierta en el año 1922 por Howard Carter. Actualmente, la máscara está catalogada como una de las más valiosas reliquias del antiguo Egipto y está exhibida en el Museo Egipcio en El Cairo. Elementos formales. Línea y forma. Las líneas suaves y elegantes definen la forma de la máscara, destacando la simetría y la perfección. Las curvas del tocado y la banda están armoniosamente dispuestas en torno al rostro, mientras que los contornos del rostro, los ojos y los labios están trabajados con líneas delicadas, creando una sensación de equilibrio y serenidad. Color. El color tiene un profundo simbolismo. El oro, que cubre gran parte de la máscara, simboliza la inmortalidad y la divinidad, atributos conferidos al faraón en el más allá. El lapislázuli utilizado en las cejas, delineado de los ojos y franjas del toque, representa el cielo y lo divino. Los azules y rojos usados en los collares pectorales también refuerzan la connotación de poder, vida eterna y protección divina. Materiales. Los principales materiales empleados son el oro y piedras semipreciosas, como por ejemplo el lapislázuli, turquesa y cornalina, que tienen fuertes connotaciones simbólicas. El oro es la carne de los dioses, mientras que el lapislázuli está asociado con el cielo y la vida eterna. El uso de estas piedras no solo realza la belleza de la máscara, sino que también le otorgan un simbolismo religioso y mágico. Modelos e influencias. La máscara sigue un canon de belleza y proporciones que había sido establecido siglos antes en el arte egipcio. Las máscaras funerarias de faraones anteriores, como la de Amenhotep III, probablemente influyeron en la creación de la de Tutankamón. Sin embargo, esta pieza perfecciona y eleva el concepto de máscara funeraria a un nivel de sofisticación nunca antes visto, debido a la riqueza de sus materiales y a la maestría de su ejecución. El arte egipcio, profundamente influenciado por la religión y el concepto de inmortalidad, buscaba no tanto la representación artística y realista del individuo, sino una idealización de su esencia divina. Esta tradición se refleja en la máscara de Tutankamón, donde el joven faraón no es representado como era en vida, sino en su forma ideal, más allá del tiempo y la mortalidad. Características. Simbología religiosa. La máscara está cargada de simbolismo religioso. Los emblemas del buitre y la cobra que coronan la frente de la máscara representan la protección de las diosas Nekhbet y Wadjet, asegurando que Tutankamón esté protegido tanto en el reino de los vivos como en el de los muertos. La barba trenzada es un símbolo del poder divino, ya que era una característica exclusiva de los dioses egipcios. Función funeraria. Su función principal era garantizar la protección del faraón en su viaje hacia el más allá.
Según las creencias egipcias, el rostro del difunto debía ser reconocible para que su Ka, espíritu, pudiera identificarse con su cuerpo. La máscara también tiene inscripciones jeroglíficas en la parte posterior, destinadas a ofrecer protección mágica al faraón. Idealización. La máscara no es un retrato realista, sino una idealización. Los rasgos del faraón están suavizados, simbolizando la juventud eterna y la perfección divina. Esto era típico del arte egipcio, donde la representación de los faraones no se centraba en los detalles individuales, sino en su aspecto divino e intemporal. Maestría técnica. La perfección técnica de la máscara demuestra el alto nivel de habilidad de los orfebres egipcios. El trabajo con el oro, la precisión de las incrustaciones de piedras semipreciosas y la armonía de la composición sugieren que los mejores artesanos del reino participaran en su creación. La máscara funeraria de Tutankamón es más que una simple representación del faraón. Es una obra maestra que encarna los ideales espirituales, estéticos y religiosos del antiguo Egipto. A través de su simetría perfecta, el uso magistral del color y los materiales, además de su rico simbolismo, esta máscara se presenta como un puente entre el mundo terrestre y el divino, consolidando de esta manera a Tutankamón como una figura inmortal en la memoria cultural universal. El misterio de su creación. Aunque se atribuye a Tutankamón, algunos expertos sugieren que la máscara pudo haber sido originalmente destinada a otro faraón. Este enigma surge de un análisis detallado de la máscara, donde se ha observado que el nombre de Tutankamón está sobreescrito en algunos lugares. Esto ha llevado a pensar que pudo haber sido reapropiada, posiblemente de la reina Neferneferuatón, figura misteriosa relacionada con la revolución religiosa de Akenatón. El hecho de que Tutankamón muriera joven y de manera inesperada puede haber ocasionado que los artesanos de la época reutilizaran materiales de otras tumbas o reajustaran rápidamente los objetos funerarios ya existentes para cumplir con los rituales funerarios. La maldición de los faraones. Uno de los misterios más famosos asociados con la máscara de Tutankamón es la llamada maldición del faraón. Cuando Howard Carter descubrió la tumba en el año 1922, varios miembros de su equipo y personas cercanas murieron en circunstancias inusuales. Aunque la maldición, entre comillas, ha sido descartada como mito o coincidencia, las muertes alimentaron una leyenda que rodea la máscara y otros objetos de la tumba de Tutankamón. El misticismo que envuelve a la máscara ha sido parte del atractivo que ha cautivado al mundo durante décadas. El rumor de que aquellos que se atrevían a perturbar el descanso del faraón sufrirían la ira de los dioses antiguos sigue fascinando al público. El simbolismo oculto. La máscara está cargada de símbolos religiosos y espirituales, pero algunos de estos elementos han sido objeto de interpretación diversa y aún se debate su significado preciso. Por ejemplo, la combinación de los emblemas de Wadjet, la cobra, y Nekhbet, el buitre, que también representan la unificación de los reinos del Alto y Bajo Egipto. Es una afirmación del poder absoluto del faraón, pero podría contener mensajes más esotéricos, relacionados con la protección divina en el más allá. Asimismo, los jeroglíficos grabados en la parte posterior de la máscara contienen fórmulas mágicas destinadas a girar al rey en su viaje a la eternidad. Sin embargo, la interpretación de estos textos y su relación con el destino del alma del faraón siguen siendo objeto de estudio, dado que pueden esconder capas más profundas de significado religioso y ritual. Restauraciones polémicas. En 2014, la barba postiza de la máscara, símbolo crucial de la divinidad del faraón, se dañó accidentalmente durante un proceso de limpieza en el Museo Egipcio de El Cairo.
La restauración apresurada y poco ortodoxa, utilizando un adhesivo de resina epoxi, provocó una controversia internacional, ya que el método empleado fue criticado por dañar la integridad de la máscara. Posteriormente, un equipo de expertos se encargó de restaurarla de manera más apropiada, pero este evento sigue alimentando la leyenda de que la máscara está rodeada de una energía inexplicable que castiga a aquellos que la alteran. La muerte de Tutankamón. El enigma de la máscara está íntimamente ligado al misterio de la muerte de Tutankamón. A pesar de que las investigaciones modernas han revelado que probablemente murió joven a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad o un accidente, durante mucho tiempo se especuló que había sido asesinado. El rostro sereno e idealizado de la máscara contrasta con las evidencias encontradas en su momia, que mostraban múltiples lesiones, lo que ha llevado a teorías de conspiración sobre la posible participación de altos funcionarios o familiares en su muerte. El hecho de que su máscara refleja una calma y perfección divina, mientras que su cuerpo sufrió una muerte temprana y probablemente violenta, añade una capa de misterio que sigue siendo objeto de análisis y debate. El origen de los materiales. Otro de los misterios que envuelve la máscara de Tutankamón es el origen de algunos de sus materiales, particularmente el oro y las piedras preciosas, como por ejemplo el lapislázuli. Se ha teorizado que algunos de estos materiales provinieron de lugares remotos, como por ejemplo el noreste de Afganistán, en el caso del lapislázuli, lo que sugiere que Egipto tenía redes comerciales muy extensas. Sin embargo, algunos estudios sugieren que ciertas técnicas de orfebrería empleadas en la máscara eran extremadamente avanzadas para aquella época, lo que ha llevado a suponer que los artesanos egipcios pudieron haber poseído conocimientos más avanzados de los que se pensaba y que hubo influencias extranjeras o aún no identificadas. El destino final de Tutankamón. A pesar de la gran riqueza de su tumba y de la perfección de su máscara funeraria, Tutankamón fue un faraón menor que murió sin dejar descendencia y cuyo nombre fue casi borrado de la historia egipcia. Este olvido intencionado por parte de sus sucesores, especialmente los que restablecieron el culto a los dioses tradicionales tras la herejía de su padre Akenatón, plantea un misterio sobre por qué una pieza tan magnífica fue destinada a un faraón cuya memoria casi desapareció. La evolución del diseño. El diseño de la máscara parece reflejar tanto influencias tradicionales del arte funerario egipcio como innovaciones que podrían estar relacionadas con los cambios sociales y religiosos ocurridos durante el reinado de Tutankamón. A lo largo de la historia de Egipto, las representaciones reales en máscaras funerarias solían seguir patrones estrictos, pero la de Tutankamón muestra un nivel de detalle y ornamentación que sugiere una evolución en la forma en que se concebía el tránsito del faraón hacia el más allá. Este cambio en el diseño es intrigante, ya que coincide con la restauración del culto a Amón, lo que indica que la máscara podría haber sido diseñada para marcar una nueva era de estabilidad y continuidad tras la crisis religiosa de Akenatón.